Hoy vamos a continuar con la parte 35. Estamos en el capítulo 18 del libro de Apocalipsis, como lo hemos venido estudiando. Y vamos a iniciar con el verso 1. Dice así Dice así Apocalipsis capítulo 18, verso 1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder. Recordemos que cuando los ángeles están tocando las trompetas, que en realidad son chofares, estos son sonidos de guerra, sonidos de juicio, son sonidos que están desatando juicios sobre la tierra. Y cuando él viene y dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, este ángel viene para desatar juicios. Pero esta parte, después de esto, no podemos olvidar lo que estudiamos en en los capítulos anteriores, del 14 al 18, que estamos estudiando lo que tiene que ver con la retrospectiva, donde le dice a la humanidad, principalmente a Israel, pero también le habla a la humanidad de la razón por la cual estos juicios se están dando. Entonces empieza el verso 1 con esa expresión: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder. Después de esto, ¿a qué se refiere? Bueno, después de esto es a la descripción de la sentencia que se le estaba dando en el capítulo 17 y el capítulo 14 a la ramera, a sus hijas, por haber fornicado con los reyes y moradores de la tierra. Recordemos que fornicación tiene que ver con las relaciones sexuales que se tienen fuera de matrimonio, o personas que no son casadas, personas solteras que tienen relaciones sexuales. Eso es fornicación. Pero en el caso de la Biblia, en el caso de lo que estamos estudiando, está hablándose de lo que es la contaminación con enseñanzas fuera del matrimonio. ¿Qué son enseñanzas fuera del matrimonio para la Biblia? Bueno, cualquier enseñanza que no sea bíblica, que no sea acorde a lo que Dios estableció, que venga de los hombres, de lo que se conoce como rudimentos de los hombres. Todas estas enseñanzas entran dentro de la fornicación, hablándole a los creyentes, al pueblo, acerca de la relación de Dios, que debe ser solo con Él. Y cualquier relación que se tenga fuera de esto, entonces se conoce como fornicación o se conoce como adulterio dentro de los términos bíblicos. También cuando dice después de esto, está mencionando lo que se habló en el capítulo anterior: Babilonia la Grande, la madre de las rameras, que es el resultado, lo estudiamos, del sincretismo que tuvo desde el principio, cuando Israel se le llamó a que enseñara, que fuera luz, testimonio para las naciones. Entonces se fue sincretizando en el paso del tiempo con los pobladores de la tierra, con las naciones, en lugar de haber sido luz para ellos. También cuando dice después de esto, se está refiriendo a lo que desarrolló el capítulo 17 de Apocalipsis, refiriéndose a la caída de los 5 imperios, como lo fueron Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia, y el reavivamiento que va a tener el Imperio Romano, así como la caída también del Imperio Romano. Eso no voy a profundizarlo porque lo estudiamos en la clase pasada, así que lo que estoy haciendo es ubicándome en el contexto de lo que el capítulo 18 dice después de esto. Entonces dice él, después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gran gloria. ¿La gloria de quién? En el capítulo 13, en el capítulo 14, nosotros, y en el capítulo 17 podemos ver que está hablando de que el Cordero es el que va a vencer al final, es el que va a triunfar sobre el mal. Fue lo que representó la estatua de Nabucodonosor cuando se habla de esos imperios que iban creciendo en el paso del tiempo, representados en el sueño que tuvo Nabucodonosor, pero que después vendría una roca, no por mano humana, fue lo que dijo Daniel, sino que venía del cielo a destruir los pies mezclados, ese sincretismo entre religión y política, ese sincretismo entre lo que sería la fe y la, y la humanidad. Todo eso que se ha venido dando en el tiempo, que Pablo le llamó, o
la atención a los filósofos que estaban metidos dentro de la iglesia, tratando de manejar las cosas a través de la filosofía, llevando la gente a la verdad y llevando a la gente a la supuesta verdad, porque no era la verdad, a través de la filosofía. Entonces, ese sincretismo, el Señor lo va a vencer a través de Él mismo, no por mano humana. Y cuando dice no por mano humana es que nosotros nos es imposible poder vencer el mal, sino que Dios es el que lo vence y nos abre el camino a nosotros para que nosotros lo podamos vencer en nosotros mismos. En el verso 2 del capítulo 18 de Apocalipsis dice, y clamó con voz potente. ¿Quién está clamando con voz potente? Uno de los 7 ángeles descritos en el capítulo 17. Dijo, diciendo, ha caído la gran Babilonia. ¿Cuál es la Babilonia que ha caído? La descrita, repito, en el capítulo 17. Por eso es que tenemos que no perder ninguna clase, llevar la secuencia. Pero vamos a hablar de un poquito del lenguaje escatológico que hay en ese verso cuando dice ha caído la gran Babilonia. Porque cuando dice ha caído la gran Babilonia, lo que está haciendo es un anuncio de algo que ya se mencionó anteriormente en el capítulo 14 de Apocalipsis, en el verso 8, la caída justamente de lo que es el imperio babilónico, o lo que les decía yo en la clase pasada, lo que corresponde a toda la sección de Europa en este momento, que en su momento había sido la zona de Asiria, pero no la Babilonia de Nabucodonosor, sino un imperio más extendido, solo que se ha tomado el nombre de Babilonia en la Biblia para referirse a todo lo que es antidios, contra Dios, en todo lo que es ese continente. Bueno, el ángel que tenemos aquí en el capítulo 18 diciendo ha caído la gran Babilonia o ha caído Babilonia, este ángel tiene mayor autoridad que el ángel que mencionamos en el primer anuncio en los capítulos anteriores. El anuncio es, cuando él dice el anuncio, ha caído la gran Babilonia, cuando usted estudia el idioma griego, ahí el tiempo que está expresando el texto es un sucederá en el futuro como si ya hubiese sucedido. Lo describo así porque nosotros no tenemos una traducción para esto. Sucederá en el futuro, o sea, usted mira hacia el futuro, lo está viendo allá en el futuro, pero lo tiene que ver como si estuviera en el pasado. Eso es lo que el Apocalipsis está haciendo. El Apocalipsis está presentando un cuadro escatológico, un cuadro de profecías de cosas que pasaron, de cosas que están pasando y de cosas que pasarán. Pero a los ojos de Dios todo es algo que está cumplido, está terminado. O sea, lo que se lee desde el texto griego, cuando nosotros le prestamos atención al texto griego, lo que se lee en ese tiempo es que cuando Dios dice que algo va a suceder, es como que ya sucedió. O sea, cuando dice Dios, esto es lo que va a pasar, nosotros tenemos que tomarlo y creerlo como que ya sucedió. A ver si me puedo explicar desde el libro de los Hebreos, porque justamente el libro de los Hebreos, el capítulo 11, que es el que vamos a estudiar después de haber terminado el libro de Apocalipsis, vamos a viajar por las personas mencionadas en ese capítulo 11, o sea, ¿qué están haciendo esas personas ahí mencionadas en el capítulo 11? ¿Por qué Dios las pone ahí? Entonces, en el libro de Hebreo leemos lo siguiente en el verso 1. No olviden, dejen marcado ahí que estamos en el capítulo 18, verso 2 de Apocalipsis. Solamente estamos poniendo las bases como lo hacemos en cada semana que estudiamos. Dice el libro de Hebreos en el capítulo 11, verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quise venir aquí porque creo que es el texto más conocido por la mayoría de los cristianos, por la mayoría de los creyentes, sea que lo tomen de una manera en entendimiento o sea que lo tomen tal vez en desconocimiento, cualquiera de las dos formas, el texto debe ser interpretado de la manera correcta y eso es lo que traigo yo en esta noche.
Porque cuando el Señor dice, ha caído la gran Babilonia a través del Espíritu Santo en nuestro hermano Juan, cuando el Señor pone eso en nuestro hermano Juan, lo que Él está diciendo es algo que no ha pasado. Pero nosotros lo tenemos que dar por un hecho como si ya hubiese pasado, aunque no ha pasado. Entonces en el libro de Hebreos nos enseña a nosotros a pensar o cómo debería nuestro espíritu pensar en cuanto a la forma en que Dios habla, en cuanto a la forma en que Dios presenta las profecías. Y cuando dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, nosotros vamos a desmenuzar un poquito este verso. Porque cuando él dice es pues, en el griego la palabra ahí no es como lo estamos tomando nosotros, dos palabras es pues, sino que ahí es eimi. Y eimi lo que significa es está haciendo. Es algo que está pasando continuamente. Es algo que se conoce como un presente continuo. O sea, no tiene pasado ni tiene futuro, sino que se mantiene en un presente que está constantemente caminando con nosotros en toda nuestra vida y en el resto de nuestra existencia. A ver si lo planteo de esta manera. Son en este momento las 7:15. Pasado un minuto, en ese momento las 7:16 se convierte en nuestro presente y las 7:15 en nuestro pasado. Pero mientras estoy hablando está transcurriendo otro minuto y las 7:17 se convierte en el presente, las 7:16 se convierte en el pasado y las 7:18 en el futuro. Pero sigo hablando y entonces las 7:18 se convierte en el presente, las 7:17 en el pasado y las 7:19 en el futuro. A ver, la palabra eimi ahí, o la frase eimi, cuando él dice es pues, refiriéndose a la fe, está diciendo que la fe debe mantenerse siempre en el presente. ¿Y qué es un presente? Un presente continuo, que cada vez que nosotros caminamos en nuestra vida, lo que estamos viviendo en el presente es porque ya se ejecutó en el futuro y porque está concretado en el pasado. Espero estarme explicando bien. Eso es lo que se llama un presente continuo. Un presente continuo no ve pasado, no ve futuro. De hecho, en hebreo, cuando usted lee el hebreo bíblico, no tiene tiempos verbales. Aunque se están leyendo, se están entendiendo en cuanto a pasado, presente y futuro, para efectos de lo que es la escatología, no hay tiempos verbales, porque para Dios no existe el tiempo, no lo limita el tiempo. El tiempo Dios lo creó por razón de nosotros. Antes de la creación del mundo no existía el tiempo y después de que el Señor venga y establezca su reino eterno, no va a haber tiempo tampoco. Se conoce como un espacio en la eternidad. Cuando usted escucha a alguien decir la eternidad pasada o la eternidad futura, eso es una forma muy errónea de hablar de la eternidad, porque la eternidad no tiene pasado, no tiene futuro, sino que funciona dentro de un presente continuo. ¿Por qué les digo que no tiene pasado ni tiene futuro? Porque cuando nosotros hablamos del tiempo nuestro, nosotros no decimos la eternidad pasada. La Biblia dice antes de la fundación del mundo o después de el día del Señor. O sea, hay un antes y un después. El tiempo fue creado en Génesis y el tiempo dejará de existir para nosotros. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, nosotros no podemos pensar cuando leemos la escatología, cuando leemos la Biblia, no podemos pensar según nuestro concepto de tiempo. Así que cuando él dice es pues, refiriéndose a algo que está haciendo constantemente, que está en un presente, de ahí pasa a la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la certeza? La palabra ahí es supostasis. Supostasis, no olviden cerrar los micrófonos, por favor. Supostasis es traducirlo de una manera un poquito más a nuestro entendimiento, lo más literal posible es sentarse bajo. Sentarse bajo significa sentarse en la parte más baja que usted se encuentre. Si usted está en una casa de 3 pisos, entonces se va a ir al piso de abajo y se va a sentar en la parte más baja de toda la casa o de todo el lugar. Sentarse bajo, eso es supostasis. Porque lo que está hablando es de un fundamento, se está hablando de la parte que tiene que sostener todo lo que está arriba.
Ahorita ustedes están viendo un arco ahí a la derecha, eso es un arco romano y ahorita voy a explicar lo que estoy diciendo desde la figura del arco romano. Entonces, cuando dice, es pues la fe, la certeza, está diciendo que en la supostasis, o sea, donde nosotros nos sentamos en el día a día, estamos construyendo sobre lo más bajo, sobre el fundamento, estamos construyendo lo que usted y yo conocemos como fe, que no es solo una fe, o sea, sino es, repito lo que acabo de decir hace un rato, que lo que Dios dice, aunque no haya pasado, debemos de verlo como que pasó, porque si Dios lo dice, va a pasar. Esa es la fe. Y cuando dice que la fe, la supostasis de lo que se espera, ahí la parte espera es el piso. El piso es una palabra griega que significa que es algo que está siendo esperado, pero nos devolvemos a lo que acabamos de explicar. Está siendo esperado, pero como si fuera hoy. Cuando la palabra de nosotros nos es enseñada de que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la mayoría de las personas enseñan como que si usted está pidiendo por una casa, usted déla por un hecho que la va a tener. O que si usted está pidiendo por una sanación, délo por un hecho que lo va a tener. O que si usted está pidiendo porque tenga un trabajo, délo por un hecho que lo va a tener. Pero resulta que el texto no habla de eso. Cuando está hablando del texto, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, no está hablando de lo que usted espera desde su humanidad o lo que yo espero desde mi humanidad. Está hablando de lo que Dios espera como ya un hecho consumado que pase dentro de nuestra existencia. Lo que Dios dijo que va a pasar. Cuando usted estudia las figuras de la Biblia, necesita también ir a los términos políticos, religiosos, históricos, sociales, culturales de la época. Usted está viendo un arco ahí romano. A la izquierda usted ve una columna y a la derecha se ve una columna. Si logran ver el cursor que estoy poniendo, abajo hay una base en cada una de las dos columnas. Esta base que está aquí, esto, le vamos a llamar la supostasis, o le vamos a llamar el asiento, o le vamos a llamar la base fundamental en cada lado, para tratar de entender el texto. Sobre eso se construye una columna que es justamente la palabra donde dice pues, está haciendo, o sea, se está levantando una construcción en cada una de las columnas. Estas dos columnas para nosotros representan el judaísmo del Señor, y esta columna de la derecha vamos a hablar que es justamente ya el Señor concretando la salvación e iniciando lo que hoy se conoce como el cristianismo. Ambas columnas. En el Antiguo Testamento las vamos a ver como el palo de Judá y el palo de Efraín. También lo podemos ver como los dos olivos que están uno inserto dentro del otro. Lo podemos ver como el hombre nuevo que se compone de ambos. Los dos pueblos que se tienen que unir. Eso lo pueden ver ustedes en las dos columnas. Pero cuando en Hebreos 4, hablando, Hebreos capítulo 4, en el verso 11, cuando está hablando y desarrollando la idea que inició en Hebreos 11, en el verso 1, dice así: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Voy a hacer una pausa aquí. Hechos 4:11. Muchas gracias a los dos. Ok, recapitulo para poder hacer la edición en el audio. Hechos capítulo 4, verso 11 dice así: este es Jesús, la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Aquí es donde voy a hacer la pausa. Si están viendo todos la imagen, hablé de las dos columnas. Una representa al Antiguo Testamento y al testimonio de Dios en el Antiguo Testamento a través de los escritos de Moisés, de los profetas y de los salmos.
Y en el Nuevo Testamento es a través de los apóstoles y a través de los evangelios, ¿verdad? A través de los escritores del Nuevo Testamento. Esto es lo que representa la columna que está acá. Pero cuando se ponía encima, ya lo que es lo que va a sostener el edificio, lo que va a levantar todo el edificio en uno solo, en este caso sería la iglesia, para poner esa plataforma había que unir estas dos columnas a través de una piedra que se conoce como la piedra de ángulo. Esto que estoy señalando en el centro es la piedra de ángulo. Esta piedra lo que hacía era que soportaba que el edificio no colapsara las columnas hacia adentro, sino que las mantiene sostenidas de forma de que ellas no colapsen hacia adentro. Sin esa piedra de ángulo, cualquier edificio pequeño, mediano o grande, no importa la altura que tenga, cualquier edificio va a caer y va a caer hacia adentro y va a quedar totalmente destruido. Esta piedra de ángulo, que es como una especie de cuña que sostiene que no suceda eso, es a lo que el escritor del libro de los Hechos, que es Lucas, está diciéndole eso, le está diciendo: piedra que ustedes reprobaron, que ustedes apartaron, esa es la que ha venido a ser la cabeza del ángulo. O sea, para que se sostenga el judaísmo en una verdad y para que se sostenga el cristianismo en una verdad, no se sostienen por sí solos. No es posible que se sostengan. El judaísmo por sí solo no va a traer convicción de pecado, no va a traer a las personas arrepentimiento, no va a traer a las personas la bendición que Dios quiere, no va a traer a las personas el judaísmo por sí solo, o todos los escritos del Antiguo Testamento por sí solo, no va a traer a nadie, le va a traer entendimiento. Ni el cristianismo por sí solo, si no existe ellos dos unidos, o sea, tanto judaísmo como cristianismo unidos para traer el mensaje de convicción, pero para que eso suceda necesita estar con esa piedra, que eso es lo que genera la certeza, la convicción. Y cuando está diciendo la convicción de lo que se espera, o la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, no se está refiriendo a que si usted va a tener una casa o si usted va a tener un carro, se está refiriendo a esa piedra de ángulo. Saber que esperamos al Señor, saber que Él es el que sostiene todo el edificio y mantiene toda la arquitectura creciendo, toda la iglesia creciendo junta, sin caer, sin derribarse, porque Él es el que la sostiene toda. Verso 12 de Hechos 4. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ok. Ahorita vamos a leer un texto porque el Señor le dice y le llama la atención a los fariseos cuando Él les dice: ustedes vayan a escudriñar los escritos de Moisés y los profetas. Y les manda a escudriñar todo lo que es la Tanaj o el Antiguo Testamento. Y le dice: porque a ustedes les parece que allá tienen salvación. Y es interesante cómo el Señor dice: a ustedes les parece que allá tienen salvación. Porque a nosotros no nos salva el que practiquemos todas las fiestas, no nos salva el que nosotros no sepamos al dedillo todas las figuras de Levítico, no nos salva que nosotros practiquemos en el Nuevo Testamento la cena del Señor. No nos salva que usted y yo sepamos todos los evangelios y lo hablemos de una manera elocuente. No nos salva, nada de eso nos salva. Eso solo nos habla de Él, nos habla del que salva. Por eso estas dos columnas que están creciendo, que están sosteniendo la plataforma sobre la que la iglesia va o se está edificando en el paso del tiempo, que es los evangelios, el Nuevo Testamento, y que es el Antiguo Testamento, y no en sí la letra, sino las personas que escribieron, que experimentaron, que dieron su testimonio, están sosteniendo nuestra fe. Por eso es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y estas personas profetizaron, escribieron acerca de los tiempos finales. Isaías, Jeremías, cuando usted se va a Zacarías, bueno, a todo el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento, por supuesto, en Mateo, lo que nuestros hermanos escribieron en las diferentes epístolas, lo que el hermano Pablo escribió en sus cartas, todo eso sostiene lo que va a pasar. Entonces, cuando yo leo esos documentos y los leo
no desde mis deseos, no desde mis expectativas, no desde lo que yo quiero en este mundo, porque el Señor dice muy claro que nosotros somos extranjeros y peregrinos, dice a través del hermano Pedro que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, sino desde lo que es la mente de Cristo, que Él dice que Él está preparando moradas para nosotros. Nosotros debemos de ver hacia el futuro, viendo lo que es una certeza para Dios y lo que es una convicción para Dios. Me refiero en la obra de Cristo, porque lo que Dios tiene a futuro ya está hecho, está terminado. Si nosotros no lo vemos de esa manera, entonces nosotros no tenemos fe. Nosotros lo único que tenemos son deseos personales de obtener beneficios temporales de esta tierra. Deseos personales de obtener beneficios temporales de esta tierra. De una tierra que se va a acabar, porque todo lo que usted ve aquí en el mundo, todas las cosas que usted está viendo, todo esto se va a acabar. Lo único que va a permanecer, y lo dijo nuestro Señor Jesucristo, es la palabra, lo que Él dijo. Cuando dice la palabra, es lo que Él ha descrito de nuestras almas y de cómo van a estar las almas con Él o sin Él por el resto del tiempo. Así que cuando dice ha caído la gran Babilonia, es un hecho consumado para un creyente. Es un hecho que el Señor dice y lo describe en el capítulo 21 de Apocalipsis, que lo leeremos dentro de un par de semanas, 2 o 3 semanas. Es un hecho consumado allá que nosotros lo deberíamos ver como que ya pasó o que está pasando. Porque si yo no lo veo así, si yo no lo entiendo así, entonces lo voy a ver o muy lejos, o voy a creer que la Biblia es una fábula, o que solamente son cosas místicas que se están enseñando, y no voy a entender que es palabra de Dios y que la palabra de Dios salida de su boca tiene cumplimiento. En Apocalipsis 21:5 vamos a ver lo que está diciendo ha caído la gran Babilonia, y lo vamos a ver desde la óptica que acabo de decir, que lo que Dios dice una vez que lo dijo está cumplido, aunque nosotros no lo hayamos visto, y eso es lo que nuestra fe tiene que ver hacia el futuro. O nuestra fe tiene que percibirlo de la manera en que el Dios lo está diciendo. Dice en Apocalipsis 21, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe sobre estas palabras, son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Voy a hacer una pausa en este hecho está. Cuando el Señor dice hecho está, dice, lo que está diciendo es todo está consumado, todo está terminado, no hay nada que falte y no hay nada que sobre. Y para darnos a nosotros a entender lo que acaba de decir, hecho está, Él dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El alfa es la primera letra del abecedario griego, y la omega es la última letra del abecedario griego. Es como nosotros que digamos, yo soy de la A a la Z en nuestro idioma. El principio y el fin. Entonces, personas dicen que lo que el Señor está diciendo es que Él está hablando de eternidad, y resulta que Él no está hablando de eternidad ahí. Está hablando de un absoluto. O sea, Él está diciendo, yo soy el que comencé algo y lo termino. Dentro de la eternidad hice un paréntesis en el cual yo puse el principio y yo pongo el fin. Dentro de la eternidad hice un paréntesis donde hice una creación para que me honrara, para que me adorara, una humanidad para que me honrara, para que me adorara, y lo que yo inicio yo lo termino, y lo termino bien. Así que aunque el ser humano se equivoque, aunque el ser humano coja para donde coja, es lo que está diciendo, en hecho está, yo soy el alfa y omega y el principio y el fin. No está hablando de algo eterno, sino de algo terminado, concretado, algo que no le falta nada y algo que no le sobra nada. Lo que él está diciendo es, hecho está. Y dice, por si acaso no nos queda claro, porque nosotros podríamos no entender y podríamos decir, no entiendo, la verdad es que no entiendo lo que está pasando, no entiendo lo que está diciendo el pastor, no entiendo estos tiempos últimos. Entonces dice, el que tuviere sed, tener sed se refiere al que necesita entendimiento, al que necesita aprender, al que dice, pastor, ¿cómo me está costando lo que usted me está explicando? O sea, son términos muy extraños, son figuras que me son ajenas. Hay un aceite que el Señor está dando, que es Él mismo a través del Espíritu Santo,
y tenemos que llenar esas tacitas de aceite para tener entendimiento. Por eso es que en las vírgenes, cuando el Señor las describe ahí, le dice que hay unas que fueron insensatas porque no llenaron de aceite, que es entendimiento, que es el poder conocer, el poder aprender, el poder hacer verdad lo que Dios dijo en nuestras vidas. Cuando digo hacer verdad es tomarlo como un hecho, como algo consumado. Si Dios dijo que van a haber terremotos, que van a haber destrucción, que van a haber pestes, lo que la gente hoy en día hace de orar para que eso no pase es ir en contra de la voluntad de Dios y es pecado porque Él dijo que eso va a pasar. Entonces debemos de verlo como que pasó, como que ya está. Aunque estemos viéndolo a futuro, ya está, el Señor lo determinó. Puede que lo experimentemos, puede que no lo experimentemos, puede que lo experimenten nuestras generaciones, pero para Dios es algo que salido de su boca está concretado. No lo entiendo. ¿Qué hago? Al que tuviere sed, o sea, tiene esa necesidad, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Cuál es la fuente del agua de la vida? El Espíritu Santo, porque el Señor dijo que les mandaría a otro consolador que los guiará a toda verdad, les recordará lo que yo les enseñé y los llevará a convicción de pecado. En ese marco que Él está hablando en el Apocalipsis, en ese entendimiento de lo que es realmente la fe, de que creer que lo que Dios dijo es lo que va a pasar, que no podemos nosotros hacer que nada cambie, que puede poner usted presidentes creyentes alrededor del mundo y no van a cambiar lo que Dios estableció, que usted puede levantar a toda la iglesia alrededor del mundo y a orar y decretar para que no pase eso y va a pasar porque Dios lo estableció. Dentro de ese marco dice, ha caído la gran Babilonia. Ha caído lo que Él está diciendo, lo que ustedes están viendo, esa corrupción, esa forma de sincretizarse con la política, esa forma de dar enseñanzas que son anti Dios, blasfemas, todo eso tiene fin. ¿No lo entienden? Pidan al Señor a través de la oración. Y como dice Santiago, pida sabiduría y Él la dará en abundancia. En el verso 7 del capítulo 21 de Apocalipsis dice, al que venciere. Al que venciere no está hablando, mis hermanos, no necesariamente de sobrevivir en cuanto al cuerpo. No está hablando necesariamente de que usted saque adelante todas sus expectativas. Lo que Él está hablando básicamente y enfáticamente es al que logre creer en su mente, en su corazón, en su alma, en su espíritu. Bueno, vamos a tomar una medida. El que logre hacerlo de manera integral con su cuerpo, alma, espíritu y fuerzas, que es amar a Dios de tal forma que le creo todo lo que Él dice, al que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y Él será mi hijo. Y todas las cosas, mis hermanos y mis hermanas, no está hablando de cosas materiales, está hablando de cosas eternas. Cosas que se mantienen por siempre, porque vienen del carácter de Dios y Él es eterno, y dentro de su mismo carácter Él sostiene todo lo que promete. Y en el verso 8 dice algo que lo voy a leer de seguido y me devuelvo a explicar la primera frase. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre y que es la muerte segunda. Cuando digo que iba a leerlo de seguido y que me iba a devolver para explicar la primera frase es los cobardes e incrédulos. Si usted nota, están los dos fusionados, los cobardes y los incrédulos. Incrédulo es lo contrario a lo que acabamos de leer. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, los que no tienen la mente creyendo que lo que Dios dijo es lo que va a pasar y que no podemos hacer nada para variarlo y que lo único que nosotros podemos hacer es lo que Dios nos mandó a nosotros, velen y oren para que su fe no falle, para que no caigan en tentación. Eso es lo que tenemos que orar porque nuestra fe se mantenga como entendiendo que lo que Cristo dijo, lo que está escrito en el Antiguo Testamento, lo que escribió Moisés, lo que escribieron los profetas, lo que escribieron los salmistas, lo que escribieron los evangelistas, cada una de las cartas pastorales, todo eso va a pasar. Entonces, el que no crea eso, tiene un problema. Porque el que no lo crea realmente con la convicción que tiene que tenerlo, le espera
el lago que arde con fuego y azufre. Por eso no es creer que Dios existe, porque eso lo creen hasta los demonios, es creer que Dios es lo que dice que es y no desafiarlo, porque no seguimos sus bendiciones, no seguimos sus promesas, aunque nos benefician, aunque nos alcanzan, creemos que Él es Dios y que lo que haga para nosotros, nos guste o no nos guste, nos duela o no nos duela, es bueno para nosotros. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda para bien. Eso dijo nuestro hermano Pablo a la iglesia en Roma. Pero cuando usted ve antes de los incrédulos hay una palabra que dice cobardes y esa es la más seria de todas. Porque el incrédulo, si se dispone al Espíritu Santo, si se dispone a que el Espíritu Santo lo ministre, a escuchar la palabra, a quitar lo que son sus expectativas, a poner a Dios como fundamento y a empezar a construir ese edificio que acabo de hablar, va a agarrar y va a leer el Apocalipsis, va a leer todos los otros libros de la Biblia y va a creer. Porque la palabra de Dios dice que ella es enviada, dice Isaías, y cumple el propósito para el cual ha sido enviada y no se va a devolver vacía. Pero los cobardes que están ahí tienen una tendencia, es el que sí sabe, el que sí cree, pero por miedoso, por cobarde, que es el primer, o sea, si usted nota entre toda la llamada de atención que hay en el verso 8, es a los primeros que les llama la atención, ustedes, los cobardes e incrédulos. Ustedes, por no estar creyendo, por estar buscando otras alternativas, por estar buscando otras formas en cual saciar su corazón, saciar su vida, y estamos hablando de aquellas personas que andan buscando el decretar como que si fueran dioses, aquellas personas que andan buscando alegrar su vida a través de la filosofía, a través de las actividades que un ser humano tenga, a través de esa agenda humana, llámese fiestas, llámese ritos, no importa lo que se llame, si no es de Dios, entonces saben que Dios les está llamando la atención, saben que Dios está pidiendo un cambio, pero tienen miedo a lo que va a pasar y en lugar de aceptar con fe que Dios dice que nos va a guardar como guardó al pueblo de al pueblo de Israel cuando lo envió a Egipto, lo guardó en Gosén, como guardó a la familia de Noé en el arca, como guardó a Lot y a sus hijas cuando los sacó de Sodoma y Gomorra, como guardó a los cristianos del primer siglo cuando los sacó, cuando les permitió salir de la invasión que hizo Tito Vespasiano. Entonces, si no creemos que Dios nos puede resguardar en medio de todo lo que está pasando, nos puede dar a nosotros un gozén y buscamos formas humanas, políticas, formas de alianzas religiosas, formas de alianzas militares, formas de alianzas con otras creencias para tratar de resolver, según nosotros, lo que Dios ya no va a cambiar porque lo profetizó y lo destinó. Entonces esos son cobardes. ¿Cobardes por qué? Porque no pueden enfrentar sin temor lo que ha de venir, creyendo firmemente que Cristo nos tiene guardados en su mano y Él lo dijo claro, de los que me distes, ninguno perdí. Y no está hablando de la muerte, podríamos morir en esta tierra a causa de Cristo, pero vivir eternamente, porque quien muere por Cristo sabe perfectamente que el galardón está asegurado. Nosotros debemos de creer esto de manera genuina, no de boca. Por eso es que usted ve a la gente, ¡ay, qué miedo! Viene la gran tribulación. ¿Y cuál es el miedo? Si el Señor dijo que nos iba a tomar, que nos iba a resguardar para que no pasáramos. Por eso se lo dijo a los tesalonicenses. ¡Ay, pero qué miedo! Porque si se viene un terremoto, bueno, lo más que puede pasar es que en un terremoto nos muramos. Lo más que puede pasar es que en un huracán nos ahoguemos. Lo más que puede pasar es que en una guerra nos maten. Eso es lo más que puede pasar. Y Pablo dijo muy claramente que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si nosotros no entendemos que ese morir es ganancia, que significa que pasamos de un estado en el que vivimos bajo este cielo donde todo es vanidad, dijo Salomón, para estar en la presencia de Dios, para estar en la presencia eterna de Dios, que eso es lo que debemos de anhelar, aún a costa de nuestra vida. Aún si tuviéramos que morir por Cristo, por la causa de Cristo, o en situaciones naturales,
o en situaciones accidentales, no importa cómo muramos, nuestro anhelo es estar en el regazo del Señor. Pero los cobardes prefieren ver cómo resuelven las cosas a su manera antes de aceptar lo que Dios estableció. Volvemos al capítulo 18, al verso 2. Y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Quién ha hecho eso? O sea, esa Babilonia grande se convirtió en habitación, en guarida y en albergue. Lo que está describiendo el verso 2 del capítulo 18 de Apocalipsis es que esta Babilonia se convirtió en un depósito, o sea, es un equivalente a la esperanza. La Babilonia, el sistema, el sincretismo de las religiones, el sincretismo del sistema, la manera de pensar del hombre, contrario a lo que Dios dice que va a pasar, lo que Dios ha establecido, todo lo que el hombre se está dando a sí mismo como cosas que le alienten el espíritu, que le motiven la vida, que le den esperanza. Ese es el depósito donde la Babilonia ha recibido a la gente y le ha dado una habitación, una guarida, un albergue. Leámoslo en Efesios 5 para entenderlo un poquito más. En el verso 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Por eso Pablo advierte que tengamos mucho cuidado, que no nos estén predicando a un Jesús que Él no nos ha predicado, ni que recibamos un evangelio que no nos ha sido el que Él o lo que ellos han predicado. Ni un Jesús ni un evangelio que sea diferente al que nos ha dado. ¿Por qué? Porque si nosotros venimos, y vean la imagen ahí, si nosotros venimos y el fundamento del judaísmo nos aleja del propósito de Dios, y vamos a hablar del judaísmo estancado, que esperan a otro Mesías porque no creen que Jesucristo llegó, ese fundamento va a construir un pilar que se va a derrumbar. Y si el cristianismo está construyendo un pilar, está construyendo una base, no sobre lo que Cristo dijo, sino lo que el mundo dice, y entonces presentan a nuestro Señor Jesucristo naciendo en tiempos diferentes, celebrando cosas diferentes, porque esto no nos habla de Él, sino que nos habla de elementos del paganismo. Entonces, cuando estas dos columnas se levantan, sea judaísmo o sea cristianismo, si no están sostenidas, fundamentadas en la roca, en la piedra angular, se va a derrumbar todo eso. ¿Y por qué se va a derrumbar todo? Porque lo único que hace que estas dos doctrinas, que estas dos formas de enseñar, las formas de leer la Biblia, no sostenga en el paso del tiempo, es Cristo. Si no agarramos y hacemos una convergencia en Cristo, esto se vuelve nada. No sirve de nada. Usted puede saber todo el Nuevo Testamento y usted puede saber todo el Antiguo Testamento. Usted puede practicar todas las fiestas. Usted puede practicar, ver todas las figuras. Usted puede hacer todo lo que está en la Biblia. Si no converge en Cristo, no nos sirve absolutamente de nada. En Juan 5, y lo voy a leer en Dios habla hoy, en el verso 39, el Señor dice: ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado porque esperan encontrar en ellas la vida eterna. Sin embargo, aunque las Escrituras dan testimonio de mí, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Cuando usted escucha a una persona diciendo que es que esto, sabemos que no es el día de Cristo, sabemos que no lo dijo Dios así, pero que por lo menos nos reunimos alrededor de este evento, de estas fiestas, porque nos amamos, eso no es de Dios, porque el Señor en ningún momento nos dijo a nosotros que nuestras estrategias, por buenas que fueran, nos iban a salvar. Porque Él lo dijo muy claro cuando lo leímos hace un momento en el libro de Hechos capítulo 4. Va a ver si lo encuentro para que lo volvamos a leer. Hechos 4, verso 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo,
y en ningún otro hay salvación. Ponga todo su atención a esto porque no hay otro nombre bajo el cielo. Por favor, subraye, no hay otro nombre bajo el cielo. Y si les voy a cansar con decírselo por tercera vez, prefiero decírselo con tal de que quede grabado. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que cuando estamos leyendo nosotros acerca justamente del fundamento, el fundamento es Cristo, es el que va a sostener todo. Si no está Él, su voluntad, su palabra, su ejemplo, lo que nos dejó escrito y lo que nos dijo que teníamos que hacer, si no está Él, por muy buenas intenciones que tengan, muy bien intencionados, nos podemos ir a la perdición eterna. Apocalipsis 19, que lo vamos a estudiar próximamente, dice en el verso 9, el ángel me dijo, escribe, felices los que han sido invitados al banquete de las bodas del Cordero. Y añadió, estas son palabras verdaderas de Dios. Y dice Juan en el verso 10, me arrodillé a los pies del ángel para adorarlo, pero él me dijo, no hagas eso, pues yo soy siervo de Dios, lo mismo que tú y tus hermanos, que son fieles al testimonio de Jesús. Por favor, subraye eso. ¿A qué debemos de ser fieles? Al testimonio de Jesús. Y termina diciéndole, adora a Dios. ¿Por qué razón hay que hacer eso? Pues el testimonio de Jesús es el que inspira a los profetas. Todo lo escrito, mis hermanos, en el judaísmo, todo lo escrito a través de la iglesia y de los apóstoles durante el tiempo, todo es inspirado por el testimonio de Jesucristo, todo. Así que, mis hermanos, nosotros no podemos hacer lo que Jesús no hizo y no podemos dejar de hacer lo que Jesús sí hizo. Eso fue lo que ocasionó que en este paso de tiempo, en esta retrospectiva que estamos viendo hacia atrás, en los capítulos 14 al 18 de Apocalipsis, nos estemos dando cuenta porque Él dice que está derramando ese juicio sobre Babilonia, porque está derramando ese juicio sobre la ramera y sobre la gran ramera también. Y en el verso 3 del capítulo 18 que estamos estudiando hoy, dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. De la potencia de sus deleites. Ok, aquí hay tres figuras que él está llamando la atención a los que le está cayendo en juicio. Las naciones, dice que han bebido del furor de la fornicación. ¿Qué es la fornicación? La mala enseñanza, el mal mensaje, el mensaje contaminado, el mensaje que tiene un poco de verdad con un poco de mentira y al final de cuentas lo convierte en una gran mentira porque no se puede adulterar el mensaje debe ser claro, debe ser como Dios lo puso. Entonces hay una llamada de atención a esas naciones que han fornicado justamente con los reyes. Entonces está la segunda figura, los reyes de la tierra que han fornicado con ella. ¿Con quién? Con Babilonia. Y los mercaderes de la tierra que se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Esas tres figuras. Yo necesito entender esas tres figuras y traerlo a nuestro tiempo. Entonces la pregunta que usted debe hacerse es, pastor, ¿quiénes son las naciones representadas en el verso 3 del capítulo 18 de Apocalipsis? ¿Quiénes son los reyes y quiénes son los mercaderes? Para ver si nosotros estamos realmente de acorde a la palabra o qué estamos haciendo nosotros con la palabra. Las naciones básicamente está hablando de estos receptores de juicio que por seguir a la ramera, por seguir las malas enseñanzas, por seguir esa prostitución que se dio entre la fe, la religión y la política, por seguir eso, las naciones, que es una referencia a los mega negocios que controlan los mercados mundiales, sin escrúpulos, sin moral, sin ética, que no les importa convencer a través de a la gente a través de figuras de identidad de género, que no les importa convencerlos a través de la forma en que les enseñan cómo celebrar X o tal fiesta, como la de Halloween, como la de Navidad, como las fiestas para generar dinero, porque lo único que tienen es el interés de generar dinero en nombre de Jesús, pero no el que Pablo nos predicó, sino el que no nos ha sido predicado.
Por eso ustedes ven un oso allá a la derecha, que yo lo puse con el signo de esa bebida de refrescos famosa, porque la Navidad tal y cual se concibe hoy, es que estoy utilizando esta figura porque es la figura que se robó la fiesta del John Terúa, esta figura de la Navidad es la que se robó realmente el poder conocer verdaderamente a Cristo desde su esencia, y se metió una figura que ha ido tomando fuerza con el tiempo, que empezó con unos osos, no sé si ustedes se acuerdan, que andaban en unos container por el mundo repartiendo Coca-Colas, que se generó una mercadotecnia tan grande que ahora usted va a cualquier mall, a cualquier supermercado, a cualquier lugar, no importa si creen en Dios o no creen en Dios, no les importa eso, lo único que les importa es vender y generar dinero. Eso se llaman meganegocios sin escrúpulos y sin ética moral. Y eso no solo estoy hablando de esta fiesta, sino estoy hablando de todo lo que se hace alrededor de hacer dinero, sin importar las consecuencias. Eso es a lo que se refiere en este momento el capítulo 18 del libro de Apocalipsis. Y cuando habla de los reyes, está hablando de autoridades mundiales que hacen alianzas económicas, militares, religiosas, en oposición a los mandamientos de Dios para sostener esos meganegocios, para sostener esas riquezas, sostenerse bien. Y ahí puse dos imágenes como la OTAN, como el BRICS, porque todo eso va alrededor del dinero, todo eso va alrededor de generar dinero, y ahí es donde vienen los mercaderes. Pero resulta que usted me diría, bueno, pastor, pero los mercaderes son los meganegocios. Los mercaderes son justamente, no, los mercaderes no son los meganegocios, los mercaderes no son las autoridades o alianzas. Los mercaderes, mis hermanos, no es referencia a los productores o fabricantes, sino a los intermediarios que buscan ese beneficio económico a través de esas alianzas, que están involucrados para obtener cantidades de dinero, y de dinero, que es lo único que les interesa. Pero ahí ustedes están viendo justamente las multinacionales, que la mayoría de esas multinacionales están dirigidas casi que por unas mismas familias. Si usted lo estudia, están dirigidas por unas mismas familias, como pasó con la pandemia, que unas cuantas familias alrededor del mundo fueron las que se enriquecieron mayormente. Entonces, las naciones son los meganegocios, los reyes son los que dirigen y se alían para poder seguir haciendo dinero, y los mercaderes son aquellos que buscan el beneficio económico para poder sostenerse en las posiciones que se sostienen. Para todas estas personas que acabo de mencionar, Dios les estorba. Dios les estorba porque lo que estamos hablando es de consumismo, estamos hablando de gula, estamos hablando de licores, estamos hablando de cosas sexuales, como es películas que fomentan la sexualidad desordenada. Todo eso genera dinero, millones de dólares. Pero resulta que quien tenía que enseñarle al mundo para protegerse de eso, para que pudieran ver eso, en lugar de protegerlos, se unieron. Y ahora resulta que celebran fiestas en nombre de Jesús que no son de Jesús. Entonces aquella iglesia, aquella fe que debió de mantener a estas personas alejadas, me refiero a la humanidad, alejadas de la idolatría, más bien los sumergió, los metió dentro de la idolatría. El verso 4 del capítulo 18 de Apocalipsis dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. Préstele atención a esta: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. No olvidemos, mis hermanos y mis hermanas, que estamos hablando ya de los tiempos finales. Ya en el capítulo 4 y 5 se dio el arrebatamiento. Así que cuando dice salid de ella, pueblo mío, ¿a quién se está refiriendo? Cuando dice que hay un pueblo que está metido entre Babilonia, que está viviendo entre esa gente, entre esos pecadores a nivel mundial, que lo único que están satisfaciendo es su estómago, que están viendo a la iglesia como mercader. ¿Pero a cuál iglesia están viendo como mercader? Durante la tribulación y antes de la tribulación, o sea, como mercancía, mejor dicho. Cuando dice salid de ella, pueblo mío,
Dios, mis hermanos, estará en el mundo hasta el mismo final, guiando y rescatando a su iglesia. Pero aunque aquí no se habla de la iglesia, porque como ya fue arrebatada, como les dije, como ya fue removida, y está hablando de la gran tribulación, Dios está hablando de los creyentes que se quedaron porque no supieron mantener su aceite extra. Está hablando de aquellos creyentes que se quedaron porque no supieron adorar las fiestas que Dios estableció, sino que se quedaron haciendo las cosas contrarias a lo que Dios había demandado. Este grupo de personas, que son los 144,000, este grupo de personas se conocen como los dos testigos en el Apocalipsis. Se conocen como los dos árboles de olivo en Romanos. Se conocen en Ezequiel como los dos palos, el palo de Efraín y el palo de Judá. Lo pueden leer en Ezequiel 37, Romanos 11 y Apocalipsis 11. Esos dos testigos son los dos candelabros que ustedes vieron cuando hicimos la fiesta del Rosh Hashanah. En esa fiesta ustedes vieron la menorá a un lado y vieron los dos candelitas que yo puse al frente. Eso representa, las dos candelitas representan el mandamiento a guardar el día de reposo en el Éxodo y el mandamiento a guardar el día de reposo en Deuteronomio. Representa los 2 días en que se debe guardar el día de reposo. Algunos lo guardan el día sábado y unos lo guardan el día domingo. Los judíos lo guardan el día sábado y los gentiles alrededor del mundo lo guardan el día domingo. Como dice en Levítico capítulo 23, cuando se presenta el sacerdote delante de Jehová y mece las espigas delante de él para que sean aceptos, dice, el día siguiente del día de reposo. O sea que los gentiles alrededor del mundo, como ustedes lo vieron, celebraron en Israel el día 15, el año nuevo, y el Shana Tová, y nosotros lo celebramos el día 16 porque representa al judío cristianismo delante del mundo dando testimonio. Esos son los testigos que se quedaron, esos son los testigos que deben de estar predicando en ese momento. Y vamos a entender un poquito más eso. Voy a ver si me da tiempo en esta media hora, porque no creo que termine el capítulo 18, pero por lo menos quiero tener la idea de lo que está pasando aquí. Quiero irme a Génesis 19, en el verso 1, en la versión de Dios habla hoy. Todo lo que acabo de decir, téngalo presente conforme vamos leyendo, más lo que hemos estudiado hasta acá. Dice el verso 1 de Génesis 19. Empezaba a anochecer cuando los dos ángeles, no olviden que estamos hablando de los dos testigos a futuro, que para el Señor lo que está a futuro ya está hecho y nos lo muestra con las figuras de lo que pasó antes. Empezaba a anochecer cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado en la entrada de la ciudad. ¿Qué hacían las personas a la entrada de la ciudad? Tomaban decisiones, administraban la ciudad y Lot estaba sentado entre ellos. Y dice, Lot estaba sentado en la entrada de la ciudad, que era el lugar donde se reunía la gente. Cuando los vio, se levantó a recibirlos, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y les dijo, señores, por favor, les ruego que acepten pasar esta noche en la casa de su servidor. Allí podrán lavarse los pies y mañana temprano seguirán su camino. Pero ellos dijeron, no gracias, pasaremos la noche en la calle. Sin embargo, Lot insistió mucho y al fin ellos aceptaron ir con él a su casa. Cuando llegaron, Lot les preparó una buena cena, hizo panes sin levadura, importantísimo porque Lot lo que está haciendo es recibiéndolos como mensajeros de Dios. Al darles pan sin levadura, está evocando la liberación que se hizo en el Éxodo, en el capítulo 12, cuando fueron sacados de Egipto, en este caso, para nuestro relato de hoy, sacados de Babilonia, sacados de ese sincretismo, de esa humanidad perdida totalmente detrás del dinero, generando solo dinero, complaciéndose a sí mismo, llenándose la barriga y todos sus deseos. Entonces eso mismo, esta figura la estamos viendo en Génesis 19. Lot les preparó una buena cena, hizo panes sin levadura y los visitantes comieron. Todavía no se habían acostado todos cuando todos los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa. Y desde el más joven hasta el más viejo empezaron a gritarle a Lot. Cuando dice desde el más joven hasta el más viejo, está diciendo todos. ¿Dónde están los hombres que vinieron a tu casa esta noche? Sácalos, queremos acostarnos con ellos. Aquí hay una depravación sexual totalmente destinada
a violentar a estos hombres sexualmente, a violarlos, porque eso era lo que estos hombres, todos, tanto jóvenes como grandes, tenían. No les importaba. O sea, como en los días de Sodoma y Gomorra, dijo el Señor, cuando en los días de Noé, cuando nosotros analizamos esto, es lo que está pasando hoy en día. A la gente no le importa violentar las casas, no tal vez físicamente, sino a través de la doctrina, de las ideologías, meterse a las clases de las escuelas, meterse a los colegios, meterse a las universidades, meterse en tu casa a través de los canales de televisión de las multinacionales, a través de las películas. Y los papás, ¿sabe qué hacen? Le compran la internet a los hijos para que puedan ver todo eso. Aparte de eso, les fomentan la idea de adorar a Satanás a través de la fiesta satánica de diciembre. Y eso es lo que están viendo acá. Todos los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa, desde el más joven hasta el más viejo, y empezaron a gritarle: ¿dónde están los hombres que vinieron a tu casa esta noche? Sácalos, queremos acostarnos con ellos. Entonces Lot salió a hablarles y, cerrando bien la puerta detrás de él, les dijo: entren conmigo ahí a la casa de Lot. Él sale, la familia queda adentro. Los hombres quedan adentro porque él los está protegiendo. Él sale y cierra la puerta. Él está afuera, la puerta está cerrada, la familia de él está adentro y los ángeles están adentro. Por favor, amigos míos, no vayan a hacer una cosa tan perversa. Yo tengo 2 hijas que todavía no han estado con ningún hombre. Voy a sacarlas para que ustedes hagan con ellas lo que quieran, pero no les hagan nada a estos hombres porque son mis invitados. Yo no voy a profundizar hoy en el aspecto de por qué él ofreció las 2 hijas, porque eso lleva un poquito de tiempo y no tengo tiempo hoy. Lo que sí le puedo decir es que él está resolviendo como hombre, humanamente. Él está haciendo como hoy en día la iglesia quiere resolver cuando quiere decretar, cuando quiere declarar, cuando quiere orar por países que Dios tiene en juicio, como Haití, como Libia, que todo lo que está, estos son juicios de Dios, mis hermanos. Dios, el Señor Jesucristo los profetizó. Nosotros no podemos ir en contra de eso. La oración es que la fe no falte a la iglesia que está en esos países. Nosotros no podemos ir contrario a los juicios de Dios, porque ir contrario a los juicios de Dios es como cuestionar a Dios por lo que Él profetizó y que ya para Él es un hecho dado, es una verdad, está consumado. Sino que Él está resolviendo de la manera que hoy resuelve la iglesia, como les digo. Entonces dice el verso 9, pero ellos le contestaron, o sea, la gente que está afuera discutiendo, esos hombres discutiendo con Lot: hazte a un lado, solo faltaba que un extranjero como tú nos quiera mandar, pues ahora te vamos a tratar peor que a ellos. O sea, solo falta que estos judaizantes, como nos dicen a nosotros, solo falta que estos cristianitos que se creen mejor que todo el mundo nos vengan a enseñar a nosotros en el mundo cómo debemos de funcionar. Estos retrógradas, estos dinosaurios, estas personas que lo único que piensan es en que todo es pecado, para ellos todo es malo. Ahora nos van a venir a decir qué hacer. No, 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 no. O que se quiten o los matamos. Enseguida, dice el verso 9 en la segunda parte, comenzaron a maltratar a Lot y se acercaron a la puerta para echarla abajo. Pero los visitantes de Lot alargaron la mano y lo metieron adentro de la casa. ¿Se acuerda? Lot está afuera, la puerta está cerrada, ellos están adentro, ellos abren y lo meten, lo jalan. Porque Lot no quería entrar, porque Lot quería convencer a esas personas y él no lo iba a poder convencer. Nosotros no podemos convencer a nadie de lo que el Espíritu Santo no le ha convencido. Cuando Noé hizo entrar a los animales y a su familia, la palabra del Señor dice que Dios cerró la puerta, porque Noé se hubiera quedado ahí tratando de convencerlos. Eso es lo que le pasa a usted y me pasa a mí en la actualidad. Estamos tratando de convencer a la gente que Dios no ha querido convencer. Y usted lo que tiene que preocuparse es por llenar el aceite, prepararse, estar en cuentas con Dios, dejar de estar practicando las cosas que los demás practican, dejar de estar caminando por donde los demás van y caminar el sendero de la justicia que Dios estableció. Porque Dios nos está jalando como esos ángeles a través de lo que estamos estudiando, a través de lo que estamos aprendiendo, a través de todas las experiencias que Dios nos está permitiendo a nosotros con el Espíritu Santo. Nos está jalando. Luego cerraron la puerta e hicieron quedar ciegos a los hombres que estaban fuera. Ok,
El Señor lo dijo así: el que se santifica, que se santifique, y el que quiere seguir pecando, que siga pecando. O sea, el Señor dice: ya no hay tiempo, se acabó. El que quiere seguir en lo suyo, siga, pero ya el tiempo se acabó. Todos, desde el más joven hasta el más viejo, quedaron ciegos y se cansaron de andar buscando la puerta. ¿Por qué se cansaron, mis hermanos y mis hermanas? Porque una persona que lo hace a la manera humana nunca va a encontrar la puerta. La puerta, que es el Señor Jesucristo, no la encuentra la gente con estrategias humanas. La gente no la encuentra haciendo fiestas humanas, no la encuentra haciendo, dando pizza en la iglesia, no la encuentra haciendo actividades para convencer y evangelizar a la gente. La única forma en que una persona pueda creer en Dios es a través de la palabra, porque dice que la palabra, por medio de la palabra es que viene la fe, el oír la palabra de Dios. Y la fe es el cimiento, es la base sobre lo que hay que construir todo y sostenerse en Cristo, que Él es la roca angular. Entonces, verso 12, los visitantes le dijeron a Lot, está hablando de los ángeles, se voltean donde Lot y le dice: ¿tienes más familiares aquí? Y le dicen estas palabras: toma a tus hijos, hijas y yernos, y todo lo que tengas en esta ciudad, sácalos, llévatelo lejos de aquí, porque vamos a destruir este lugar. Imagínense que Lot se hubiera sentado y hubiera empezado a orar ahí y decir: Señor, que no pase eso, decreto que estos hombres que vienen a destruir este lugar se vayan, queremos detener toda la destrucción que va a haber porque nosotros tenemos el poder que nos ha dado el Espíritu Santo, todo eso que hacen hoy en día. Que la pandemia no venga, que el huracán no entre, y al final de cuentas pasó la pandemia y el huracán destruyó todo, los huracanes destruyen todo, porque lo que Dios dice y establece se cumple, no importa lo que nosotros hagamos, no importa el berrinche que hagamos o que tratemos de decir que según nuestras oraciones, no, ese no es lo que nosotros tenemos que orar. O sea, cuando habla de la fe y la convicción de lo que se espera, no está hablando de nuestras intenciones, de nuestros deseos, de nuestras aspiraciones, de nuestros anhelos, está hablando de lo que Dios estableció. Convencerse de que Dios está listo para ejecutar su juicio. Y escuche lo que dice el verso 19. Ya son muchas las quejas que el Señor ha tenido contra la gente de esta ciudad, por eso nos ha enviado a destruirla. ¿Cómo? ¿Quién se quejaba? ¿Quién se estaba quejando de Sodoma y Gomorra? No entiendo. Dejemos un momentito el capítulo 19 de Génesis. No olvide que estamos en el capítulo 18 de Apocalipsis, porque todo es un hilo invisible que nos une al mensaje. No podemos perder todas esas secuencias. Y nos vamos a ir un momento a segunda de Pedro capítulo 2 para ver quién se estaba quejando de Sodoma y Gomorra. Segunda de Pedro capítulo 2 y verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Creo que la similitud es muy fácil verla ahora: gente profetizando cosas que no son, gente enseñando cosas que no son, metiendo herejías destructivas. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercancía de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, se está refiriendo a los ángeles que cayeron con Satanás, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, refiriéndose a la gente antes de Noé, todos los que recibieron el mensaje y lo rechazaron, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, ya estamos en el capítulo 19, lo que estamos leyendo, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y eso refiere también a nuestros tiempos. Y oiga lo que dice el verso 7. ¿Qué estamos allá diciendo en Génesis? ¿Qué estamos leyendo? Los ángeles dicen que habían quejas en el cielo y que Dios decidió mandar a destruir Sodoma y Gomorra porque las quejas ya eran suficientes. El verso 7 dice, de 2 de Pedro capítulo 2, y libró al justo Lot abrumado por la nefasta conducta de los malvados,
porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos de inicuos de ellos. Mientras Lot oraba para interceder por ellos, porque Lot quería que se salvaran, quería que se arrepintieran, mientras solo Lot oraba por ellos, en intercesión esto se convirtió en juicio. Porque cuando usted predica la palabra de Dios, mi hermano y mi hermana, cuando usted predica a las personas la verdad y lo rechazan, se convierte en juicio. Si nosotros le decimos a las personas que están celebrando cosas que son anti Dios, que son cosas que no honran a Dios y lo rechazan, se convierte en juicio. Si usted le dice a una persona que cierta conducta que tiene es anti Dios y lo respalda con la Biblia y lo rechaza, se convierte en juicio. Las mismas oraciones de intercesión delante de Dios se convierten en juicio. En el capítulo 14 de Apocalipsis, que lo estudiamos anteriormente, dice en el verso 9, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, o sea, si piensa como el sistema y actúa como el sistema, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y escuche lo que dice el verso 11 en referencia a las oraciones. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Lo que está diciendo es que las mismas oraciones que usted tiene por su familia, las mismas oraciones que usted tiene por sus vecinos, las mismas oraciones que usted tiene por su esposo, por su esposa, por sus hijos, si continúan rechazando el mensaje y se encuentran con la muerte o la venida del Señor, antes de que lleguen al arrepentimiento, se convierte en juicio para las mismas personas. Sigamos estudiando la historia de Lot para ver si podemos participar. Todos en la última media hora. Verso 14 del capítulo 19 de Génesis en Dios habla hoy. Entonces Lot fue a ver a sus yernos, o sea, a los prometidos de sus hijas, y les dijo, escuche, Lot se va a tratar de convencerlos, los ángeles le dicen que le digan que se traigan todas las cosas, que se vayan, y él va y les dice, levántense y váyanse de aquí, porque el Señor va a destruir esta ciudad. Lo mismo que está haciendo usted en su casa, lo mismo que estoy haciendo yo cuando predico, lo mismo que hacemos nosotros cuando decimos a las personas que ya hoy estamos en el segundo día del nuevo año, de un Yom Teruah que nos avisa que el Apocalipsis está cumpliendo, está casi todo cumplido. Pero escuche lo que dicen las personas cuando nos escuchan hablar lo mismo que le están diciendo a Lot. Pero sus yernos no tomaron en serio lo que Lot les decía. Como ya estaba amaneciendo, los ángeles le dijeron a Lot, deprisa, levántate y llévate de aquí a tu esposa, a tus dos hijas, si no quieres morir cuando castiguemos la ciudad. Pero como Lot se tardaba, los ángeles lo tomaron de la mano porque el Señor tuvo compasión de él. ¿Qué pasó? Lot estaba siguiendo, tratando de convencer a la familia y la familia no se estaba convenciendo, sus yernos no se estaban convenciendo. Lo tomaban todo en broma, lo tomaban todo en chiste, más bien probablemente hasta se burlaban de él. Entonces estaban tardando, entonces Dios tuvo compasión de Lot, tuvo misericordia de Lot y lo fue a jalar a través de los ángeles para que dejara de estar perdiendo el tiempo. Ya esas vírgenes que no tienen el aceite listo, hay que dejar ahí que sea Dios el que se encargue de ellas. Ya nosotros no podemos hacer nada. Si quieren seguir en mensajes y en enseñanzas que no son las verdaderas, si quieren seguirse revolcando en la fornicación de la mala doctrina, si quieren seguir en denominaciones, congregaciones, en lugares donde Dios no está siendo predicado de la manera correcta, déjelos. Ya no hay nada que hacer, se acabó el tiempo. Entonces los ángeles los jalan. También tomaron a su esposa y a sus hijas y los sacaron de la ciudad para ponerlos a salvo. Cuando ya estaban afuera de la ciudad, uno de los ángeles le dijo, corre, ponte a salvo, no mires hacia atrás ni te detengas para nada en el valle, vete a las montañas si quieres salvar tu vida. O sea, corra y no se devuelva. Mis hermanos, si ya usted inició una carrera, vaya de frente. Ore por los que están atrás. Ore por aquellos, pero no se devuelva, siga para adelante. Usted siga en la carrera que Dios estableció, siga la dirección que le puso Dios, ponga la meta, ponga su mirada en Cristo. Ya no siga
perdiendo el tiempo tratando de arrastrar a los que no quieren, a los que quieren caminar diferente, a los que quieren insistir en seguir revolcándose en el mundo y con los placeres del mundo. Déjelos. Si Dios los va a salvar, Dios tiene el poder porque la salvación es de Jehová, no suya. Deje de estar insistiendo donde ya nadie lo mandó a insistir. Y usted me dice, pastor, pero entonces ¿qué hago? Ore y siga caminando, ore y siga caminando. Apocalipsis 18:6, volvemos para ver si vamos cerrando en estos 5 minutos, por lo menos unos versículos más. Dale a ella como ella os ha dado y pagarle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Está hablando de la gran Babilonia. O sea, lo que está diciendo es que la verdadera justicia de Dios, el juicio de Dios no se demora. Siempre llega. Que la copa de maldad de Babilonia, mis hermanos y mis hermanas, se va a llegar al borde, se va a derramar y ya Dios no va a tolerar más. Voy a cerrar con la lectura del Salmo 137 porque el Salmo 37 es lo que refleja lo que estamos leyendo en el capítulo 18 del libro de Apocalipsis y la otra semana seguiremos estudiándolo. Salmo 137, verso 1. Sentados junto a los ríos de Babilonia, llorábamos al acordarnos de Sión. En los álamos que hay en la ciudad colgábamos nuestras arpas. Allí los que nos habían llevado cautivos, los que todos nos habían arrebatado, nos pedían que cantáramos con alegría, que les cantáramos canciones a Sión. Ahí están ellos, en cautiverio. Las personas que los llevan cautivos le dicen canten, más que todo, como les digo, en son de burla. Y ellos dicen, cantar nosotros canciones al Señor en tierra extraña. Si llego a olvidarte, Jerusalén, que se me seque la mano derecha, que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti. Si no te pongo, Jerusalén, por encima de mi propia alegría. Señor, acuérdate de los edomitas, que cuando Jerusalén cayó decían, destrúyanla hasta sus cimientos. Tú, Babilonia, serás destruida. Feliz el que te dé tu merecido por lo que nos hiciste. Feliz el que te agarre a tus niños y los estrelle contra las rocas. Vamos a contextualizar esto de este verso 8. Dios no está aconsejando que el pueblo mate a sus hijos, no está diciendo eso. Dios no está diciendo que es bueno matar a los niños, lo que está diciendo es que mejor que mueran niños antes de que se hagan adultos y que crezcan como hombres crueles de camino al infierno. Eso es lo que está diciendo el Salmo, básicamente. Iba a seguir con el verso 7 del capítulo 18, pero no me da tiempo porque sí deseo de verdad que conversemos alrededor de este tema y vengamos al verso 7 la próxima semana. Pero mis hermanos, lo que el salmista está diciendo es mejor que los niños mueran, niños, y no que se hagan hombres depravados, porque como niños tienen pasaporte directo para ir al cielo, pero como hombres depravados se van a ir al infierno. Y usted me dice, pastor, qué feo lo que usted está diciendo, o sea, que yo tengo que desear que mi niño muera niño. No, yo no le estoy diciendo que su niño muera niño. Le estoy diciendo que le enseñe a su niño y a su niña el camino del Señor, no el camino de Satanás. Que le enseñe a su niño y a su niña a adorar al Señor, a adorar a Cristo, a adorar al Rey. Que le enseñe a su niño y a su niña que hay una fiesta que se llama Pesaj. Que hay una fiesta en el Pesaj que se compone de 3 hermosas fiestas que hablan de la justificación, que hablan de sacar el pecado, que es el arrepentimiento, y que hablan de frutos del Espíritu Santo. Enséñele esas fiestas. Enséñele que en mayo se celebra una fiesta que se llama Shebaot o Pentecostés, que es el derramamiento del Espíritu Santo y que es el que nos guía a nosotros a toda verdad, a justicia. Enseñe a su hijo que en septiembre, entre septiembre y octubre, el Señor nació y que de esa misma manera va a volver a venir para rescatar a su iglesia y que entre esos él puede estar o no puede estar dependiendo de si camina arrepentido delante del Señor, pidiéndole que le vea con ojos de favor. A usted le toca enseñarle eso, no al mundo. A usted le toca pedirle al Señor que le haga un gosén para su familia, que le haga un zoar para su familia, que es la tierra a la que corrió Lot con su familia para ser resguardado cuando cayó la destrucción sobre Sodoma y Gomorra.
A usted le toca enseñarle a sus hijos, no al mundo. Y si usted lo que hace es perder el tiempo, el único tiempo que queda, que es muy poquito, trabajando, trabajando y trabajando y dejando a su niño solamente al margen de las enseñanzas del mundo, a su niña al margen de las enseñanzas del mundo, y que todavía el poquito tiempo que queda como para llevarlos a aprender a la iglesia, lo poquito que puedan aprender, si no es de usted, por lo menos de ahí no lo lleva porque está ocupado en las cosas de este mundo, entre los mercaderes, que lo único que quieren es generar dinero y que usted genere dinero para que los haga cada vez más ricos, y se le olvida de hacer la pausa, celebrar justamente, por lo menos como mínimo el día de reverencia, guardarlo para el Señor, no para su familia, no para sus paseos, no es para atender a la gente que lo llega a visitar, para el Señor. Ese día no es para nadie más que para el Señor. Y si sigue haciendo eso, mis hermanos, sus niños no van a aprender. Y como no van a aprender y no van a conocer al Señor, el enemigo se va a aprovechar de eso, de lo que usted no hizo, de lo que usted le cedió a otras personas. Entonces, mi hermano y mi hermana, es tiempo de que el pueblo salga. En este momento la tribulación no está, aunque ya casi está. En este momento todavía el anticristo no se ha levantado, aunque ya casi se levanta. En este momento no hay un gobierno mundial, aunque casi comienza. Entonces todavía tenemos tiempo, antes de que se cierre la puerta. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias por esta noche, Señor, por lo que estamos aprendiendo. Ayuda a mantenerlo, por favor, fresco en nuestra mente y en nuestro corazón para el próximo lunes, Señor. Casi terminamos este hermoso libro, Señor, de revelaciones. Por el cual nos llama, Señor, a atender a tu consejo, a atender a tu llamado, Señor. A atender a todas las hermosas figuras que nos dejaste para conocer de ti, Señor. No para aferrarnos en esas figuras como medio de salvación, Padre Santo, sino para poder ver en ti, Señor, la salvación, y poder entender esa salvación a través de los legados que nos dejaste. Ayúdanos, Señor, a poder vivir en medio de Babilonia, a caminar en medio de Babilonia, como le permitiste caminar a Daniel, Señor, que se propuso en su corazón no contaminarse, Señor. Ayúdanos a ser radicales y a decirle no al mundo y sí a ti, confiando, Señor, en que no importa lo que se venga, en tu mano, Señor, en el hueco de tu mano, Señor, reposa nuestra esperanza y nuestra confianza. En tu santo nombre, bendito Jesucristo. Amén. Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Tócame, limpiame, heme aquí.
tu presencia con cántico. Venimos ante ti con cántico. Solo tú eres. De cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Quienes vinieron antes de mí eran ladrones y salteadores, mas no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. Cualquiera que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata y dispersa las ovejas. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco bien a mis ovejas y ellas a mí. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi propia vida por las ovejas. Y tengo otras ovejas que no son de este redil. A aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Ningún hombre me quita la vida, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre.